Evangelio de hoy sábado, 9 de noviembre del 2024. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y versículo 12. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante, el templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres, y lo sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán, darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario, su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra, pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Dios de justicia y de misericordia, abre nuestras mentes y corazones para recibir la verdad que se nos revela en la acción de Jesús, quien purifica el templo y renueva el sentido de nuestra adoración. En el viaje de Jesús a Jerusalén, encontramos una escena que impresiona por su intensidad y por el impacto de sus gestos. En medio de la Pascua judía, cuando la ciudad rebosaba de fervor religioso y actividad comercial, Jesús se dirige al corazón de la vida religiosa de su pueblo, al lugar que es, y debería ser, expresión de la unión entre Dios y su pueblo. Este lugar sagrado, el templo, símbolo del culto, de la entrega y de la fe, se ha transformado en un mercado, una plaza donde el ruido del intercambio comercial ha ocupado el espacio de la oración, donde la presencia de Dios queda relegada ante la avidez y el beneficio de quienes lucran. Jesús, con una determinación que puede parecernos dura y hasta incomprensible, expulsa a los vendedores y a los cambistas. Con firmeza, vuelca las mesas, dispersa las monedas y levanta la voz, recordando la verdadera dignidad de ese lugar que ha sido transformado en una casa de comercio. En esta acción, no hay una violencia arbitraria, sino una manifestación de su amor radical por la casa de su Padre, de su celo santo que no permite que la fe sea objeto de explotación o de manipulación. Este celo, en el sentido bíblico, es el amor apasionado que brota del corazón de Dios, un amor que no tolera la corrupción, que busca la pureza y la autenticidad en la relación entre Dios y sus hijos. Para entender este acto profético, debemos mirar más allá de la limpieza literal del templo.
Jesús no solo denuncia una situación específica, sino que nos invita a profundizar en el significado de la adoración y en la relación auténtica que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Al limpiar el templo, Jesús nos llama a la pureza en nuestra relación con Dios, a erradicar de nuestro corazón aquello que nos impide orar con sinceridad, a despojarnos de los apegos que nos desvían de una vida centrada en Él. No se trata solo de denunciar la corrupción externa, sino de hacer un examen interior, de preguntarnos qué tipo de templo somos nosotros mismos. Jesús también nos recuerda que el verdadero templo de Dios no es solo un edificio de piedra, sino su propio cuerpo. Cuando Él declara que puede reconstruir el templo en 3 días, sus palabras no son comprendidas, pues los presentes ven únicamente el edificio físico. Sin embargo, en su resurrección, se revela la profundidad de su mensaje. El verdadero templo, la presencia viva de Dios, se encuentra en su propio ser. En este acto, Jesús redefine el lugar del encuentro con Dios, ya no en un espacio delimitado y fijo, sino en su misma persona. En él, Dios habita y se hace cercano, no limitado por paredes ni dependiente de prácticas exteriores. Los discípulos, al presenciar estas palabras y acciones de Jesús, solo comprenden su significado completo después de la resurrección. En ese momento, las palabras que en un inicio resultaron enigmáticas, adquieren una luz nueva. Ellos comprenden que Jesús no solo ha restaurado el sentido del templo, sino que ha instaurado un nuevo modo de relación con Dios, uno en el que el culto verdadero se realiza en el espíritu y en la verdad, en el corazón que busca a Dios sinceramente. En la Pascua, esta comprensión se convierte en una certeza: Jesús es el nuevo templo, el punto de unión entre Dios y la humanidad. Para nosotros, esta escena es también un llamado a revisar nuestro modo de acercarnos a Dios y a examinar si en nuestra vida hemos caído en la rutina, en la superficialidad o en las distracciones que alejan nuestra adoración de su verdadera finalidad. Este llamado es una invitación a la conversión, a permitir que Jesús entre en nuestro templo interior y expulse del todo aquello que nos aparta de Dios, que ensucia la pureza de nuestra fe. Debemos preguntarnos si hemos permitido que los intereses personales o las ambiciones egoístas se infiltren en nuestra relación con Dios. Debemos estar dispuestos a purificar nuestro corazón, a abrirnos a la transformación que Cristo nos ofrece. Este acto también nos desafía a vivir en coherencia con nuestra fe. Jesús, en su radicalidad, nos muestra que la fe no puede separarse de la vida cotidiana, que no puede compartimentarse, sino que debe impregnar cada aspecto de nuestro ser. Así como el templo debía ser un espacio de encuentro con Dios, nuestra vida debe ser un testimonio de su presencia. Si Cristo es el templo viviente de Dios, cada uno de nosotros, como miembros de su cuerpo, somos llamados a ser templos vivos, a reflejar su santidad y a irradiar su amor. Nuestra fe debe ser un testimonio activo, capaz de transformar no solo nuestra vida personal, sino también el entorno que nos rodea. Finalmente, esta escena nos habla de la esperanza de la resurrección. Cuando Jesús menciona la reconstrucción del templo en 3 días, nos ofrece una visión de lo que está por venir: la victoria sobre la muerte, la renovación de la vida. Nos recuerda que, aun en medio de la destrucción y de la aparente derrota, el poder de Dios puede reconstruir, sanar y restaurar. En Cristo, nuestra vida también puede ser transformada. En su resurrección, encontramos la promesa de una vida nueva, una vida que no está limitada por los fracasos ni por las heridas, sino que encuentra en Dios la fuerza para renacer. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de acoger en nuestro corazón este mensaje, que nos permita vivir como verdaderos templos de su amor y de su misericordia, y que purifique en nosotros todo aquello que nos aparta de su presencia. Que, como los discípulos, sepamos reconocer el significado profundo de sus palabras, y que nuestra vida sea un reflejo fiel de su amor y de su santidad. Amén.